Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre el computador personal, un dispositivo que ha revolucionado la forma en que trabajamos y nos comunicamos. Entonces, abriendo esta plática, les empezaré diciendo que un computador personal es un dispositivo electrónico de uso individual que permite realizar tareas de procesamiento de información, almacenamiento de datos, comunicación, entretenimiento, entre muchas cosas que se pueden realizar con este computador personal, la verdad. Este dispositivo suele estar compuesto por una unidad central de procesamiento, que es aquella cajita que vemos al lado de la computadora siempre. Bueno, este es el famoso CPU. También se compone de su memoria RAM, almacenamiento interno, periféricos como teclado y ratón, pero bueno, yo creo que mis compañeras van a profundizar más el tema mediante se vaya conversando. Y también, obviamente, su pantalla para visualizar la información que necesitamos. Las computadoras personales pueden ser de escritorio o portátiles y son utilizados en hogares, oficinas, escuelas y otros entornos para realizar diversas actividades. Pero realmente este computador tiene muchísimas cosas a las cuales le podemos sacar demasiado provecho. Aunque la idea de una computadora personal se originó mucho antes, fue en la década de 1970 cuando la tecnología y la demanda del mercado se alinearon para hacer posible la creación de la primera computadora personal. Empresas pioneras como IBM, Apple y Commodore jugaron roles importantes en este proceso. El Altair 8800, lanzado en 1975, es considerado por muchos como la primera verdadera computadora personal. Era una máquina básica, sin monitor ni teclado estándar, pero marcó el comienzo de una era. Poco después, en 1977, Apple lanzó el Apple II, que incorporaba un diseño más amigable para el usuario y ayudó a popularizar el concepto de la computadora personal. En la década de 1980, la competencia se intensificó con el surgimiento de empresas como IBM, que lanzó el IBM PC en 1981. Este modelo estableció estándares que aún se mantienen en la industria de las computadoras personales hoy en día, como la arquitectura del hardware compatible con IBM y el sistema operativo MS-DOS. El lanzamiento del sistema operativo Windows de Microsoft en 1985 marcó otro hito importante en la historia de la PC. Windows proporcionó una interfaz gráfica del usuario que hizo que las computadoras fueran más accesibles para el público en general, allanando el camino para una adopción masiva de la tecnología. Por otra parte, a medida que avanzaba la década de 1990, la tecnología de la PC continuaba evolucionando de una manera rápida. La introducción del Internet en la vida cotidiana cambió por completo lo que es el panorama de la computación personal. Por lo menos la WWW, que es la World Wide Web, proporcionó un nuevo medio para lo que es la comunicación, el comercio, el acceso a la información como tal, convirtiendo esto a la PC en una herramienta la cual es indispensable para la vida moderna. Por otra parte, por lo menos el comercio electrónico, las redes sociales, los servicios en línea, todo eso se convirtieron en elementos claves de la experiencia digital y esto transformó el acceso a la red en una característica estándar de las PC. Actualmente, por lo menos en el siglo XXI, la PC ha seguido evolucionando. Esto para adaptarse a las cambiantes necesidades y expectativas de los usuarios. La introducción de computadoras portátiles, tabletas, dispositivos híbridos, todo ha ampliado la gama de opciones disponibles para los consumidores. Esto permitiendo acceder a la informática en cualquier momento y lugar. Además, los avances de hardware y software han impulsado el rendimiento y eficiencia de las PC, permitiendo tareas que antes eran impensables, como el aprendizaje automático y la realidad virtual. A todas estas, las computadoras también tienen componentes. Su estructura básica se divide en dos partes: el hardware, que significa soporte físico, y el software, que se refiere a lo intangible o al programa. Los soportes físicos son elementos que trabajan conectados para proporcionar datos y esos datos son procesados gracias a las instrucciones que proporcionan los programas. Exacto, el hardware es como una caja en la que se conectan una serie de dispositivos que procesan información de entrada y salida. El software es el conjunto de instrucciones para ejecutar esa información. Sin las instrucciones del software, la computadora sería una caja sin utilidad, al igual que lo sería el cuerpo humano sin un cerebro.
Entonces, dentro de los componentes hardware tenemos los dispositivos de entrada que se encargan, por supuesto, de la entrada de datos. Muchos se conectan de manera externa, como la pantalla, teclado o el ratón, y también hay otros que van instalados dentro, como las tarjetas capturadoras de video. Además tenemos dispositivos de salida, son los que se encargan de mostrar y enviar hacia afuera la información que se procesa. En esta categoría están los auriculares, altavoces o impresoras. Entre los dispositivos de almacenamiento, estos son los que hacen posible que se puedan guardar archivos con todo tipo de información. Están los discos duros o las unidades de almacenamiento externas, como las memorias USB o los discos externos. En cuanto a los dispositivos de computación, estos realizan tareas de cálculos y operaciones del sistema. También gestionan y controlan el resto de componentes del equipo. Entre ellos están la memoria, tarjeta gráfica y la CPU, que es la unidad central de procesamiento. Este último componente se considera el corazón y el cerebro del equipo. Por último, tenemos los dispositivos de comunicación, que son los que hacen posible la comunicación con otra computadora. A esta categoría pertenecen el módem, router y tarjeta de red. Por otro lado, en cuanto al software, encontramos el software de sistema, que son los programas preinstalados en las computadoras que permiten dar soporte a otros programas instalados por el usuario. Algunos ejemplos son los sistemas operativos, Windows, BIOS y entre otros. Los limpiadores de disco, antivirus, controladores gráficos. El software de aplicación son los programas que no tienen que ver con el funcionamiento del equipo, sino que son instalados por el usuario para realizar funciones predeterminadas. Por ejemplo, el Excel, el Word, programas de base de datos, programas de diseño gráfico, navegadores de Internet como Chrome, etc. Software de programación. Es aquel conjunto de herramientas que permite a los programadores desarrollar programas informáticos utilizando diferentes alternativas de manera práctica. En realidad, los seres humanos no nos damos cuenta del gran impacto ambiental y significativo que tienen los ordenadores personales. Algunos de los factores serían el consumo de energía. La informática consume mucha energía, lo que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuye al cambio climático. Basura electrónica. Debido al rápido ritmo de innovación tecnológica, existe un problema cada vez mayor de basura electrónica. En el mundo se generan aproximadamente 50 millones de toneladas de desechos electrónicos al año. Tenemos también la huella de CO2 o dióxido de carbono, que es básicamente el ciclo de vida de estos aparatos tienen un impacto ambiental bastante considerable, desde la extracción de materias primas hasta la energía consumida durante su fabricación, funcionamiento y eliminación. De aquí se puede desglosar otro factor que sería el agotamiento de los recursos. La producción en masa de computadoras y otros dispositivos electrónicos requieren grandes cantidades de energía y agua, así como la generación de residuos y emisiones de gases contaminantes. Por último, tenemos los materiales tóxicos, que en realidad son los más importantes, los que más impactan, ya que las computadoras contienen muchos materiales tóxicos como mercurio, plomo, cadmio y bario, que son dañinos para el medio ambiente y sobre todo la salud humana. Estos materiales pueden filtrarse en el suelo y el agua y llevar a la contaminación de los acuíferos y la cadena alimentaria. Es muy importante tener en cuenta que estos impactos buscan formas de reducirlos, como el uso de fuentes de energía renovable, la configuración de la administración de energía, la elección de computadoras con mayor eficiencia energética y el reciclaje adecuado de los dispositivos electrónicos desechados. Para reducir el impacto ambiental que tienen las computadoras existen varias opciones de programas. Entre ellas tenemos algunas que ayudan a gestionar la energía de la computadora. Este consiste en apagar automáticamente el monitor o poner la computadora en modo de suspensión cuando ésta no se está usando. Otros programas también incluso ayudan a eliminar páginas innecesarias al imprimir para de esta manera ahorrar papel y tinta. También hay otros que se basan en una fuente de letras que tiene pequeños agujeros en las letras para reducir el uso de tinta al imprimir, lo que a su vez reduce también el consumo de los recursos naturales. Estos, solo son algunos ejemplos de programas que pueden ayudar a reducir el impacto ambiental que tienen las computadoras, pero también es importante destacar que se pueden tomar medidas adicionales, como simplemente apagar las computadoras cuando no se están utilizando, reciclar equipos electrónicos que sean viejos pero de una manera adecuada
y también utilizar tecnologías que sean más eficientes enérgicamente. Muchas gracias a todos los oyentes. Este podcast fue patrocinado por User _BE. Gracias.